Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Hoy, como todos los viernes, vamos a hablar de temas relacionados con la ciencia, la tecnología, el arte, la educación, el ambiente. Hoy específicamente vamos a hablar de luchas comunitarias por la protección de los humedales de Bogotá. Y para ello contamos con la presencia de Jimena Ordóñez y de Natalia López. Les cuento que las dinámicas recurrentes de usurpación de territorios para usos que atienden a la acumulación de recursos económicos de una parte de la sociedad ha puesto en peligro históricamente a los ecosistemas y bienestar de las comunidades que habitan distintos sectores de la ciudad. Sobre las luchas alrededor de la protección de la vida dialogaremos en esta emisión con Jimena y con Natalia, por supuesto con mi compañero de lucha radiofónica. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Hoy amaneció lo más de simpática Bogotá, no está lloviendo, por lo menos en el sector que me he movido, porque todos estos días ha venido lloviendo. Sí, mucho frío también. Aprovecho entonces para saludar a Jimena. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, profe, buenos días para todos y para todas. Y a Natalia López. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, muy contenta de estar aquí en mi alma mater. De regreso. También saludo con un guiñito de ojo a Alexander Rosso, que se encuentra por aquí al lado de nosotros. Hola, buen día. Maravilloso estar acá con ustedes. Y bueno, vamos a escuchar muy bien este episodio de hoy referente al tema de los humedales y su importancia. Bien, les cuento que Jimena Ordóñez es abogada con experiencia en derechos humanos, derecho ambiental, veeduría ambiental, investigación y documentación de conflictos socioambientales. Es además estudiante de la licenciatura en Biología de la Casa de la Universidad Pedagógica Nacional. Natalia Andrea López es humanista e investigadora en Derecho Internacional del Medio Ambiente y de los Derechos Humanos, con maestría en Desarrollo Sostenible de la University College de Dublín y licenciada en Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido docente universitaria, traductora para organismos de derechos humanos de la ONU y la OEA, es activista ambiental y fue elegida por su comunidad como representante ante la Comisión Ambiental Local de Engativá en 2024 y 2025, desde donde promovió la veeduría ciudadana para la protección de la biodiversidad y el control ciudadano para la gestión de residuos. Leyendo sus perfiles y bueno, un poco también el contexto del programa de hoy, me parece increíble que hayan personas como ustedes que al día de hoy, a pesar de todas las dificultades, de todos los conflictos violentos que hay en el país, en las comunidades, en las regiones, sigan como en pie de lucha para la protección de diversos ecosistemas, pero también de las comunidades que los habitan. Entonces, digamos que para empezar y dar un contexto, seguramente muchas de las personas que nos escuchan no saben con particularidad qué es un humedal, como cuáles son sus características, porque mucho de lo que encontramos a veces con los diálogos con las comunidades en distintos ejercicios de prácticas o de investigaciones en general es que las personas que no son culpables de eso tampoco, por supuesto, no tienen claro qué es un humedal. A veces el humedal se concibe como un botadero de basura, como un caño, como un charco en descomposición porque huele feo. Bueno, esas son como algunas de las concepciones, pero sería lindo que ustedes como que aclararan realmente qué es un humedal, cuáles son sus características ecosistémicas y bueno, para toda la vida que allí se alberga. Bueno, y Nata, me complementas. Bueno, un humedal es sobre todo un ecosistema muy importante que está afectado o que interactúa con el agua. Entonces, en el humedal siempre vamos a encontrar agua, a veces en altas cantidades, otras veces se recoge el agua, o sea, un humedal no siempre tiene que estar a su nivel máximo, pero siempre va a haber la interacción con el agua. Los humedales son ecosistemas importantísimos porque
son sumideros de carbono, son el hábitat de especies endémicas, nos protegen de inundaciones, degradan la materia orgánica y también, por ejemplo, los protegen a las comunidades costeras, son el sustento de muchas familias. Y como dato importante, Bogotá, tenemos acá el complejo de humedales Ramsar, que comprende 11 humedales reconocidos legalmente, pero ojo, que eso también sería chévere como tenerlo en cuenta, y es que Bogotá tiene muchos humedales, la sabana de Bogotá tiene muchos humedales, unos están reconocidos legalmente y otros no. Y ese reconocimiento legal es parte de el problema que enfrentamos y del que vamos a hablar hoy. Sí, yo solo complementaría que sí, parte de sus funciones son que regulan ciclos hídricos, son sumideros de carbono, es decir, ayudan a descontaminar. Y como dijo Jime, en Bogotá hay 11 Ramsar. Esto es un convenio internacional para la protección de los humedales. Y además de eso, hay 17 reconocidos a nivel distrital, pero pues como dice Jimena, hay muchos más que no están reconocidos aún. Ahí hay una cosa muy interesante porque uno nunca piensa Bogotá como una ciudad hídrica, y Bogotá es una ciudad hídrica rodeada por un río con una gran cantidad de afluentes hacia el río desde los cerros orientales. O sea, hay una dinámica, digamos, ecosistémica muy interesante que trabajó Thomas van der Hamen y que trabajó también Catherine Mora Pacheco en una tesis muy bella sobre sequías y inundaciones en la sabana de Bogotá en la historia de los últimos 400 años. ¿Cómo pensar esa ciudad hídrica en el crecimiento urbano? ¿Cómo proteger esos espacios que ustedes han venido trabajando? Y cómo generar lo que preguntaba Carolina, y es que la sociedad entienda la importancia de esos sitios para sostener toda la ciudad, incluido lo urbano. Es decir, sabemos perfectamente que si secamos los humedales, la ciudad toda se ve afectada, digamos, geológicamente. ¿Cómo pensar ese problema? Claro, lo primero es, como decíamos al inicio, saber que existen, conocerlos. Yo, por lo menos, mi testimonio es que yo soy relativamente nueva en todo este activismo ambiental. Antes yo no sabía que existían, o sea, sabía que había lugares que me llegaban al corazón porque hay más verde, porque hay más silencio, porque hay más aire respirable, pero yo no sabía que eran humedales y que eran ecosistemas tan vitales. Otra de sus funciones que no mencionamos es que regulan inundaciones, que hemos visto últimamente inundaciones graves en la ciudad. Entonces, si los dejáramos un poquito en paz, pues tendríamos menos inundaciones. Parte de nuestro trabajo es un poco justamente dar a conocer que existen estos sitios, porque parte de la problemática es que uno no tiene sentido de pertenencia hacia algo que no conocen, ¿no? Entonces, saber que existen, saber que son una riqueza natural de nuestra ciudad, que es una ciudad inmensamente urbanizada, con más de 10 millones de habitantes, con una contaminación tremenda, con ruido. Saber que existen estos lugares en medio de la urbe, en los que puedes avistar aves con colores divinos, en los que puedes respirar aire puro, en los que puedes aprender sobre un montón de especies, eso pues te empieza a cambiar un poco el chip. Por ejemplo, un paréntesis, ayer vi una noticia súper curiosa que decía, las aves prefieren, es que era muy chistoso el titular, las aves prefieren los estratos altos. Algo así, ¿sí? Es una forma de decir, claro, en las partes de la ciudad en las que se vive mejor, se siembran más arbolitos, se conservan más los espacios verdes y obviamente esas son hábitats para las aves, ¿no? Entonces no es que las aves sean clasistas, sino que tenemos una ciudad desigual hasta en ese sentido, ¿no? Entre más urbanizamos, menos espacios verdes que están, pues como decimos, con la estructura ecológica principal, interconectados y que dan un montón de servicios, no solo para que respiremos, sino para que nuestra calidad de vida mejore. Entonces, pues me fui un poco por las ramas, pero pues sí, conocer y apreciar. Como las aves. Exacto. Conocer que nuestra ciudad, además de centros comerciales y lugares de cierta infraestructura, tienen espacios verdes que nos ofrecen
otro tipo de momentos, porque también es importante decirlo, los humedales no son lugares de recreación activa, sino de algo que se llama recreación pasiva, ¿no? Entonces se hace mucha pedagogía, hay muchos recorridos, lo que se llaman las pajareadas, y son espacios en los que algo primordial es el silencio, la contemplación, el respeto hacia eso que nos devuelve un poco a nuestra esencia humana, ¿no? Que es reconocernos como parte de la naturaleza. Bueno, es conflictivo también pensar en eso que tú mencionas y es como hay incluso una estratificación para tener mejor calidad de vida en las comunidades humanas, ¿no? Y como las metáforas lo que hacen es de una u otra manera también reforzar esas complejidades que hay alrededor de esas estratificaciones en la sociedad que pues de hecho no le hacen para nada bien porque para los que conocemos un poquitico del tema pues hay humedales en toda la ciudad. Lo que pasa es que justamente por esas dinámicas de estratificación, pues algunos son reconocidos, otros son no reconocidos, algunos tienen más intervención, algunos digamos que regulan un poco las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es mucho más estructural que decir que las clases altas cuidan más o tienen los espacios más bonitos, sino que allá hay unas cosas de fondo que son bien problemáticas. Bueno, a partir de lo que pude indagar del trabajo que realizan ustedes, sé que en este momento hay un trabajo fuerte alrededor del humedal Jaboque, ¿cierto? Entonces quisiera que nos comentaran cómo, qué es el humedal, bueno, en dónde está ubicado el humedal Jaboque, qué características también tiene, porque de pronto tiene características un poco más particulares respecto a la generalidad de los humedales y qué es lo que está pasando allí, que también puede ser lo mismo que está pasando en otros humedales que están en otras partes de la ciudad y que tienen los mismos impactos. Quizás estos son un poco más notorios, pero finalmente son problemáticas que afectan específicamente al humedal, pero finalmente aquí la cosa es sistémica. Si hay una afectación al humedal, pues hay una afectación a los ecosistemas en general, justamente por lo que estaban diciendo, y no solamente a los ecosistemas, o sí a los ecosistemas, si nosotros empezáramos a vernos como parte de los ecosistemas, que tiene que ver con las inundaciones, que tiene que ver con la exacerbación de problemas socioambientales, contaminaciones, etcétera. Entonces, ¿cuáles son como esas dinámicas propias del humedal, en dónde está ubicado y qué problemáticas se está enfrentando, que hace que ustedes prendan la alarma y empiecen a trabajar arduamente allí en este ecosistema? Bueno, digamos que nosotras vivimos en la localidad de Engativá y esta es una localidad que, bueno, en toda Bogotá hay una historia, una lucha histórica por los humedales. Nosotros pues somos herederas también de ese proceso que lleva muchísimos años. Y nuestra localidad, Engativá, y la localidad vecina que es Suba, pues somos comunidades que nos hemos organizado y pues como decimos los jóvenes, nos paramos duro por los humedales. Inclusive hay 3 muchachos que ahorita están enfrentando procesos penales y particularmente a nosotros nos pusieron una medida cautelar por terrorismo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Tribunal Administrativo de Bogotá, pero ese proceso tan fuerte es el que nos ha permitido como mantenernos ahí a pesar de todo. Entonces nosotros siempre hacemos recorridos por el humedal. Engativá es una zona que tiene el humedal Jaboque, al lado del río. Todos los humedales de la ciudad son parte del valle aluvial del río Bogotá. Esa es su zona donde él pues se inunda, como todos los ríos. Y el humedal Jaboque está reconocido legalmente. Al ladito está el humedal Tibabuyes y otro cuerpo de agua chiquito es el humedal Tibaguya. Entonces nosotros hacemos recorridos toda la zona de un lado a otro, siempre estamos ahí en monitoreo permanente mirando qué está pasando y lo que tú decías, profe, es algo sistemático, es un modelo corrupto a mi parecer que simplemente las entidades, la CAR, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá han decidido que para ellos es muy rentable intervenir los ecosistemas,
gastar 50.000 millones de pesos en obras civiles con la excusa de recuperación y rehabilitación. Incluso contradiciendo lo que decía el profe Tomás van der Hamen, que él decía, es que los humedales, cada humedal es diferente, cada humedal tiene su propia dinámica y hay que estudiarlos también antes de poder siquiera creer que vamos a poder intervenirlos. En uno de esos recorridos, bueno, Jaboque le ha pasado de todo. Jaboque era un lugar donde iba gente extranjeros a ver aves. Ya yo no veo tantos pajareros, se van más al fondo, porque Luis Eduardo Garzón, a pesar que él se vendía de izquierda, él autorizó la urbanización de toda esa zona con el plan parcial de Gran Granada, que es ahorita unas urbanizaciones que se han construido sobre el humedal. Y bueno, un día haciendo el recorrido, pues nos dimos cuenta que habían hecho talas, que habían hecho un carreteable gigante. Otros vecinos desde el año pasado están diciendo, bueno, se están metiendo con volquetas, están empezando a descapotar, ¿qué está pasando? Y resulta que todo esto está unido por un megaproyecto, que es el megaproyecto de descontaminación del río Bogotá, que lastimosamente se ha usado para este tipo de intervenciones con la excusa de recuperar, pues creemos que vamos a poder regular o hacerlo mejor que la naturaleza. Y en el fondo son contratos, ¿no? Entonces meten maquinaria pesada, supuestamente para aumentar el lecho, retiran especies, pero no hay realmente como un trabajo de cuidado o de investigación previa, que por ejemplo es algo que nos han enseñado en la universidad. No todo es tan fácil, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Jaboque, en Tibabuyes y en Tibaguya. Para complementar un poquito, por ejemplo, con respecto al humedal Jaboque, Jaboque significa tierra de abundancia. Jaboque, como dato curioso, tiene 151 hectáreas. Si estamos actualizados, es el segundo humedal con mayor extensión de los 32.702 humedales que tiene Colombia. Y mal contadas se han visto 136 especies de aves. O sea, al Jaboque llegan tours de turistas de otros países que vienen exclusivamente a ver aves. Y algo muy bello también del Jaboque es que ha sido un lugar en el que también se ha hecho investigación antropológica, porque hay vestigios de la cultura muisca, hay monolitos, y según la ubicación que se ha estudiado, pues esta ubicación es estratégica y está alineada con la constelación de Orión. Entonces, es un lugar de riqueza, no solo en el que hay fauna, hay biodiversidad, sino que también hay una riqueza cultural ancestral. Están los jarillones, que son estructuras que hacían nuestros antepasados para regular sus cultivos, y para regular las inundaciones. Entonces hay todo un lugar de cosmovisión que tenemos en nuestra ciudad, en el límite noroccidental de nuestra ciudad. Entonces, pues invitadísima a toda la ciudadanía a visitar este lugar con la actitud más contemplativa y amorosa. Sí, y que a partir de como estos procesos pedagógicos también de hacer claridad frente a lo que es un humedal, cuántos humedales hay, qué es lo que está pasando en ellos, seguramente pues se llamará la atención de muchas personas alrededor de su cuidado. Eso esperamos. Bien, en este momento los invito a que escuchemos una pausa musical a propósito de nuestro programa de hoy. Vamos a escuchar la canción Lucha Popular de Censura y volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Estás escuchando Conciencia y Tecnología,
el Ágora para la educación. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy estamos conversando a propósito de los humedales y las luchas comunitarias por su conservación. Estamos hablando con Natalia López y con Jimena Ordóñez y por supuesto decía hace un momento Natalia que los humedales no solamente son un sitio de la biodiversidad, también una historia del pasado de las ocupaciones humanas, con los sistemas elevados de cultivo, con las formas como los grupos, tanto Herrera como Muisca, temprano y tardío, fueron interviniendo y organizando el paisaje a nivel productivo. Pero también nos decían una cosa muy importante y es la tensión del crecimiento urbano y la presión por el uso del suelo frente a los ecosistemas. Y una cosa que decía Van der Hamen que hay que recordar es que todos los sistemas de humedales están interconectados de alguna manera. Es decir, no podemos hablar de sistemas aislados, sino tenemos que hablar de sistemas complejos que unen toda la sabana y bueno, toda, desde Huacheneque, donde nace el río Bogotá, hasta todos sus sistemas están íntimamente conectados. ¿Cómo pensar y cómo discutir ese problema con la Corporación Autónoma Regional? Porque nos decía hace un momento también Jimena, hay compañeros que están en la lucha que han sido, digamos, en procesos judiciales, se ha sido considerado como terrorismo, etcétera, etcétera. Es decir, en qué momento el interés económico privado puede gestionar procesos jurídicos para frenar procesos comunitarios que son fundamentales, el interés inmediato frente al interés colectivo de la sociedad a 100, 200, 300 años, porque realmente lo que estaría en juego sería la sostenibilidad medioambiental para las futuras generaciones. ¿Cómo pensar eso desde lo jurídico? Ustedes en la presentación tienen un brazo jurídico allí muy interesante que nos valdría la pena, digamos, ilustrar a todos nuestros oyentes. Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón. Porque las personas que hemos habitado, digamos, estos espacios de participación ciudadana y de incidencia, como la Comisión Ambiental Local, las mesas de humedales, pues nos hemos dado cuenta de que no son nada incidentes, ¿no? Son todo un montaje para decir, sí, estamos promoviendo la participación, aquí vienen las personas, firman las planillas, se toman la foto y todo está bien. Entonces, pues esa es la pregunta que nos hacemos nosotros desde nuestro activismo y desde nuestro corazón verde, porque la intención, o sea, esto no es un capricho, ¿sí? Entonces, pues aquí voy a hablar de dos cosas. Una es la parte científica, sí, que no es, o sea, es muy importante tener en cuenta que los humedales son lugares ricos en biodiversidad y que nos permiten, y que además por el lado científico también se ha demostrado que el contacto con la naturaleza nos da bienestar, ¿sí? Y eso es algo que ha sido totalmente relegado en la sociedad actual. Y el otro factor científico es que, como decíamos al inicio, uno de las funciones de los humedales es que absorben gases de efecto invernadero, ¿sí? Absorben gases contaminantes. Otro ejemplo que tenemos en Engativá, tenemos el humedal Santa María del Lago, que está entre la avenida 80 y la avenida Boyacá. O sea, cualquiera que conozca esas dos avenidas sabe que si uno se para en cualquier esquina no se puede respirar. El humedal Santa María del Lago está en esa intersección y tú entras al humedal, se calma el ruido y puedes respirar mejor. Entonces, imagínate el poder de estos lugares. Santa María del Lago está reducido ya a 10.81 hectáreas, ¿sí? Y aún así nos provee de todo eso. Entonces, si seguimos acabando con los humedales, pues seguimos acabando con el aire puro, vamos a tener más inundaciones y vamos a tener menos ciclos hídricos regulados. Otro factor científico es que
se ha comprobado que los ecosistemas ya no están purificando el agua al ritmo que nosotros la estamos extrayendo y contaminando, ¿sí? Entonces, los humedales son vitales para esto. Si seguimos cementándolos, pues no nos quejemos después porque llueve, porque nos inundamos y porque no podemos respirar. Entonces, en la lógica de la urbanización y del negocio y de todos los eufemismos que utilizan las autoridades y las constructoras para vender, ¿cómo le decimos? Para vender futuro. Sí, asegura tu futuro con un apartamento. Bueno, pues dejemos de respirar a ver qué futuro tenemos. Eso por el lado científico. Entonces, son ecosistemas primordiales para garantizar esas dos cositas, aire y agua. Desde la parte jurídica, bueno, yo creo que Jimena tiene más argumentos, pero yo quiero hablar de algo, digamos que a mí recientemente me ha dado mucha esperanza y me hace muy feliz estar en este espacio para hablar de eso porque creo que es un tema del que no se habla en Colombia. Recientemente, en 2025, se emitieron 2 opiniones consultivas, bueno, 3, pero hubo 2 importantes, una de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otra de la Corte Internacional de Justicia en materia de cambio climático o emergencia climática. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos prácticamente lo que dice es la ciencia es ley, ¿sí? La Corte Interamericana tomó todo el acervo científico que hay sobre el estudio del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y cómo eso afecta a nuestros derechos humanos. Nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a tener una vivienda, nuestro derecho al acceso al agua y a la seguridad alimentaria, ¿sí? Que también los ecosistemas de humedal son básicos para eso. Entonces, teniendo en cuenta todos los efectos, todos los impactos negativos del cambio climático en nuestros derechos humanos, la Corte Interamericana dio unas obligaciones a los estados, ¿sí? Hay muchísimas, ¿sí? Pero pongámosle, hay que actualizar la normatividad. Si tu normatividad es permisiva con ciertas cositas que están afectando la biodiversidad y los derechos de las personas, pues tienes que regularla, tienes que actualizarla, tienes que mitigar gases de efecto invernadero, tienes que tener en cuenta la vulnerabilidad climática de las personas, es decir, no es lo mismo vivir en los alrededores del río Sinú que vivir en La Calera en un club, ¿sí? Que tiene agua todo el año mientras nosotros estábamos en racionamiento. Bueno, todo un acervo de obligaciones que respaldan nuestros empeños jurídicos a la hora de solicitar derechos de petición, a la hora de levantar acciones populares, porque pues lo que hemos evidenciado es que efectivamente que nos responden las instituciones o las curadurías. No todo está dentro de la normatividad. Miren, nosotros no estamos obligados a hacer estudios de impacto ambiental. O sea, el estudio de impacto ambiental, algo tan básico que tenemos que en la normatividad colombiana es como para los megaproyectos. Pero como aquí estamos al lado de un humedal, pues no importa. Vertamos el agua de la constructora, hagamos un carreteable, hacemos todo sin ningún tipo de prevención, ¿no? Hay un principio que es el principio de precaución, que dice, si no tenemos seguridad de los efectos negativos que nuestro proyecto pueda tener, pues entonces no hagamos nada. Sí, mejor hagamos un estudio de impacto ambiental. Pero, y eso uno dice, o sea, Colombia se dice que es el país de la Constitución Verde. Y desde 1974 está el Código de Recursos Naturales, que tenía en sus códigos 27 y 28 la obligatoriedad de hacer estudios de impacto ambiental. Pero ¿qué pasó? Esos 2 códigos fueron derogados con el tiempo para flexibilizar la normatividad. Entonces, con el tiempo, pues todo eso se ha ido relativizando y nos hemos llenado de eufemismos y ahora tenemos pues ecosistemas desprotegidos. Y pues nuestra lucha es pues por protegerlos, porque básicamente nos venden la idea del cemento, de que menos trancones, de que necesitamos estas construcciones, pero en realidad pues el mundo tiene que caminar hacia otro horizonte porque nadie puede vivir sin respirar y sin beber agua. Bueno, me extendí. Sí, no podemos respirar dinero ni paredes.
ni techos. Pero bueno, a veces sacar como de ese pensamiento a las personas es muy difícil, pero pues a las personas que están metidos también como en estos lugares, ¿no? En donde el dinero puede facilitar absolutamente todo, porque yo con el dinero compro agua, o supongo que pensarán que con el dinero compraré un tanque de oxígeno en el futuro para mí, para mi familia, y el resto pues no me importa. Lo que tú hablabas me ponía a pensar un poco en el miedo que puede tener la gente al participar en estos procesos, justamente por esas paliaciones judiciales que pueden llegar a tener, por lo que nos comentaba Jimena al principio. Entonces, tal vez esta esperanza y estas discusiones que se han generado desde otras instituciones un poco más globales, pues también sean una esperanza y un alivio para las personas que quieran participar en este tipo de procesos. Dentro del material que ustedes me compartieron también había mención al acuerdo de Escazú. No sé si de pronto ese acuerdo también permita un blindaje para las personas que quieran participar, para ustedes que están comandando este tipo de procesos, o de qué se trata ese acuerdo de Escazú y por qué es importante, porque también la alarma que hemos visto un poco como en estos tiempos contemporáneos es que a veces las personas que tienen mucho poder y sobre todo poder económico pues pueden hacer lo que les da la gana y pasar por encima de estos acuerdos. Pensemos, por ejemplo, en la persona que lidera, entre comillas, el país del norte, que se pasa por encima absolutamente todo, no pasa nada, y bueno, digamos que aquí en un escenario un poco más local, que es Colombia, Bogotá, Tibabuyes, ¿cómo funciona eso? Si se respetan estos grandes acuerdos o no, y bueno, también como me imagino que la resistencia de la gente también es una piedra en el zapato para este tipo de cosas que suceden. Sí, digamos que el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional muy importante porque reconoce nuestros derechos a la información y a la protección de los liderazgos ambientales. Y ese reconocimiento es importante, pero hay una brecha entre el reconocimiento y el cumplimiento, que es lo que, digamos, ahorita denunciamos también, y es la falta de información. O sea, nosotros hemos pasado cuando tú nos preguntabas, Carlos, como, bueno, ¿ustedes qué piensan con la CAR? Bueno, nosotros desde el 2014 estamos constituidos como una veeduría comunitaria y ese es nuestro relacionamiento con la CAR. Ya no, o sea, nunca nos hemos cerrado al diálogo, pero cuando no hay garantías, entonces ya uno no puede dialogar más, uno tiene que ir a las instancias judiciales. La CAR, la Secretaría de Ambiente no están respetando el acuerdo de Escazú en relación con estas obras en el humedal Jaboque y en el valle aluvial del río Bogotá. Nosotros hemos pasado 2 derechos de petición y los 2, uno, no han respondido en los términos que les da la ley, y 2, nos han respondido con evasivas. Entonces, en el primer derecho de petición, que incluso estaba georreferenciado el lugar e indicamos claramente dónde están pasando las situaciones, la respuesta de la Secretaría de Ambiente fue: eso no está reconocido legalmente como humedal Jaboque, ya. Eso es competencia de la CAR. Pero eso es una respuesta que se hace para evadir el deber de dar respuesta. Entonces, ellos dicen: no, yo ya leí una respuesta, pero la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido que una respuesta de derecho de petición es de fondo, usted no puede sacar evasivas. Usted, si le están preguntando sobre por qué hay un parqueadero de Amarillo en una zona pública, según la información de los sistemas de información geográfica públicos de la alcaldía, porque hay un parqueadero ahí, usted no me puede decir: ay, es que eso no es Jaboque. No tiene nada que ver la respuesta con lo que claramente le estamos preguntando. Y ahora, en la última respuesta que justamente llegó ayer, la Secretaría de Ambiente nos dice: ay, no, ese derecho de petición está súper complicado, deme hasta el 24 de marzo para responderles. Y tienen 10 días hábiles. Entonces, ahí ya no hay un diálogo posible, porque todos los diálogos lastimosamente se vuelven en: ay, sí, vamos a dialogar, firmen la planilla y ya hicimos la socialización. Y nosotros no estamos de acuerdo con que eso siga pasando. Justamente hay tratados, o sea, como que el derecho a la información y al ambiente es un derecho tan reconocido y tan protegido en el derecho ambiental internacional y en el derecho de los derechos humanos, que de verdad es bastante frustrante. Sí,
Pero bueno, pues no nos vamos a rendir tan fácil. Y con lo del miedo, muy rápidamente, sí, obviamente sí da miedo. Por ejemplo, cuando hay cosas raras o cuando nos pusieron esas medidas cautelares que además salieron publicadas por Revista Semana con nombre y número de cédula, da rabia. Pero también nos da fuerza. Bueno, es que también son unos elementos bastante tensionantes que nosotros estamos viviendo y transitando a nivel Colombia, ¿no? En muchas zonas también del globo terráqueo estamos evidenciando desde diferentes ecosistemas todo este uso de los suelos y los elementos. A mí me llama mucho la atención algo que usted mencionaba al inicio, y es claro, hay muchos colectivos también, y por ejemplo, es un poco contradictorio porque hay muchas personas que asisten a los humedales, se vuelve un ejercicio muy turístico, está todo el tema de la ornitología, y también las personas también van con un ejercicio asociado también a unos elementos y unas experiencias. Sabemos que, por ejemplo, los humedales son un espejo de agua impresionante para la migración de muchas especies. Entonces también es qué pasaría si hay un efecto dominó efectivamente sobre el ejercicio del ecosistema. Y estas personas pueden ir a asistir y pues como que muy chévere, hice el recorrido y me fui. Pero no hacen parte de las personas que habitan el territorio y que ven en el día a día todos estos impactos. Una creo que a medida que vamos hablando también gira en torno a esa veeduría, cómo se hace con la comunidad. Y creo que qué pasa con esas comunidades que están allí. Ustedes cómo han trabajado, pues porque es muy interesante ponerse la camiseta por el ejercicio, pero a veces necesitamos también una serie de esfuerzos colectivos. Entonces la comunidad, estas madres, estos padres, estos niños, estos colegios de la zona, ¿qué ha pasado con ellos? Les apoyan desde esta veeduría, porque definitivamente eso es un ejercicio en donde puede ser a veces muy quijotesco el asunto y en algún momento seguramente ustedes no van a estar todo el tiempo en esos espacios. Entonces, ¿qué pasa allí con esta veeduría ciudadana y ellos cómo se vinculan a estos elementos constitutivos también desde el territorio? Pues yo creo que sí, o sea, nuestra comunidad es una comunidad activa, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero siempre se encuentra el apoyo de muchas personas, siempre. Uno sale y uno, ay, mire, vecino, lo que está pasando, ¿usted está de acuerdo? Y la gente, no estoy de acuerdo, y como no dicen nada, entonces uno sí siente que hay apoyo de la gente. Y sí, o sea, nuestra apuesta es por motivar la veeduría comunitaria, que donde usted viva, que usted diga, oiga, este territorio es mío, fue madre, yo voy a hacer veeduría y voy a hacer esa piedra en el zapato en donde esté. Cualquier obra pública, lo que están talando un árbol, ahí está usted, o lo siembra, o lo limpia, o está pasando el derecho de petición, pero nuestra invitación es, esto es para todo el mundo. Queremos como inspirar a que todo el mundo diga, oiga, yo también puedo ser veedor o veedora comunitaria por mi territorio. Y, por ejemplo, traer a colación algo, y es que Colombia es el país con más líderes ambientales asesinados en el mundo. Seguimos teniendo ese récord. Eso es un conteo muy triste que hace Global Witness, y Colombia es el país donde más se persigue a los defensores y defensoras ambientales. Pero eso, en vez de asustarnos, tienes que llamarle la atención a la sociedad civil de, oiga, vea, hay que apoyar estos ejercicios, hay que apoyar a estas personas, hay que unirnos a estos procesos, y los niños también son la clave para eso. O sea, los niños y las niñas son como el futuro, porque hay niños que uno les muestra las obras y son como, ay, sí, eso es, o sea, ellos ya saben que eso no se hace. Entonces, ahí está el futuro también, y yo creo que, por ejemplo, esta casa de todos y todas, que es la pedagógica, pues nos da esas herramientas para seguir luchando y resistiendo. Sí, yo complementaría que, por ejemplo, en términos de veeduría, estos espacios son vitales, y agradezco nuevamente esta ventana que nos abrieron porque sí, este es un tema como muy desconocido para las personas. Yo pienso que yo soy un poquito pesimista o realista, no sé, pero pues veo que las personas que nos metemos de cabeza en esto somos una minoría. Sí, siempre llegamos los mismos y bueno, igual sí va involucrándose más personas, y eso es algo que también da esperanza,
porque pues vuelvo a lo que decía antes, el sentido de apropiación, el sentido de pertenencia, uno no ama lo que no conoce, entonces es muy bello ver que hay muchos colectivos, muchas organizaciones de base haciendo pedagogía, haciendo recorridos en los humedales, gratis además, o sea, es gente muy pila que ha estudiado y que te dice cuál ave es esta, cuál es aquella, si es endémica, si es migratoria, te da un montón de información y tú aprendes gratis, ¿no? Que pues dicho sea también es una labor no reconocida. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos simplemente por un amor inmenso pues a la naturaleza. Pero entonces pues complementando este tema como de la veeduría y como de este empoderamiento que podemos hacer, quiero retomar un poco lo que hablaba lo que hablábamos de Escazú y de las opiniones consultivas, porque pasa que Colombia, por ejemplo, como Estado parte de la Organización de Estados Americanos, sí, que es la que rige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo muy clave que salió en la opinión consultiva es, o sea, así hayas firmado la Convención Americana de Derechos Humanos o no la hayas firmado, o el Protocolo de Salvador, etcétera, con ser parte de la Organización de Estados Americanos, estás obligado como Estado a cumplir estas garantías para las personas. Entonces, la opinión consultiva también retoma el acuerdo de Escazú. Hay que darles garantías a la gente. Entonces, el tema de la veeduría sí es muy importante y el tema como de la apropiación, porque es que un tema clave es que, o sea, aparte de que Colombia es el país más riesgoso del mundo para las personas que defendemos el medio ambiente, es la participación incidente, vinculante de las personas en la toma de decisiones. Sí, a mí no me vengas a decir que Amarillo va a construir acá porque sí, no, o sea, cómo, cuándo, dónde, cómo se tomó esta decisión. Y eso es justamente lo que hemos reclamado en los derechos de petición. Y es que es una amenaza latente, no solo, o sea, en todos los humedales de la ciudad. Quiero hablar rápidamente, por ejemplo, del humedal Santa María del Lago. Acá tenemos otra situación también de urbanización o un proyecto urbanístico que consiste en que tenemos el Colegio de la Palestina que está en la misma manzana. Es un colegio distrital que lleva 40 años ahí y la Secretaría de Educación quiere demolerlo y reconstruirlo. Reconstruirlo es meter 11.000 metros cúbicos de concreto, hacer pilotaje de 30 metros. ¿Sí? Y no necesitamos estudio de impacto ambiental porque estamos cumpliendo toda la normatividad, ¿no? Entonces ahí también estamos parados como comunidad. Se pasaron 2 acciones populares recientemente y hablando pues de Escazú y de este respaldo jurídico, pues pasa que si esto no se resuelve en el juzgado o en el tribunal administrativo y vamos escalando y apelando y Colombia dice que no, que la licencia va porque va y que la construcción va porque va, pues tenemos toda la argumentación para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decir, nuestro Estado está incumpliendo las obligaciones que ustedes ya aclararon, ¿sí? Aquí están pasando por encima de la comunidad que está buscando proteger estos ecosistemas vitales en contra de ciertos proyectos ecocidas, que es una palabra que también tenemos que empezar a interiorizar, ¿sí? Ecocidio viene de ecos, del griego oikos, que es casa, y cidio es el sufijo de asesinar, ¿sí? Ecocidio es matar la casa, nuestra casa grande. Y todos estos eufemismos disfrazados de proyectos urbanísticos, en últimas, son ecocidios porque están matando un equilibrio que es vital tanto para los seres que habitan esos humedales y como para nosotros. Volvemos a lo de reconocernos parte de la naturaleza. O sea, no es solo qué bonitos los pajaritos, los curíes, qué sé yo. No, nosotros somos parte de eso. Y cada especie que va a la extinción, mejor dicho, que perdemos, son elementos de un equilibrio básico y vital que necesitamos. Bien, los invito en este momento a que escuchemos las noticias de actualidad en ciencia y tecnología y volvemos al cierre de nuestro programa. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad.
Los bosques son una fábrica de agua fresca, sí, pero ¿cuánto agua producen y cuánto cuesta esa fabricación? Un estudio publicado esta semana acaba de ponerle números a esa pregunta. Para reflexionar, cada metro cuadrado de selva produce suficiente agua al año como para llenar 2 bañeras. Y esto debería importarte llueva o no en tu ciudad. No me queda más que hacerme pendejo. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de lluviosa actualidad en ciencia y tecnología. A darle átomos. El estudio publicado en Communications, Earth and Environment ¡Lo dijo! combinó datos de satélites con 11 modelos climáticos diferentes. El resultado es el primer cálculo confiable de cuánta lluvia se fabrica cuando dejamos los bosques ser bosques. ¡Ay, qué bonito! Cada metro cuadrado de bosque tropical genera 240 litros de lluvia al año. En la Amazonía la cifra es aún mayor, 300 litros por metro cuadrado. ¡Cielos, qué macizo! ¿Y esto cómo es posible? Las raíces de los árboles absorben el agua del suelo y sus hojas la liberan a la atmósfera en forma de vapor. Este vapor viaja cientos de kilómetros y se convierte en nubes. Básicamente, la selva se baña a sí misma y de paso riega también los cultivos de alimentos que terminan en tu plato. Brasil es un gigante agrícola. El 85% de su agricultura depende de la lluvia, no del riego artificial. La soya que exporta, el café que tomas, la carne que comes, todo eso necesita agua que los bosques amazónicos bombean a la atmósfera. La coabella. El estudio calcula que si pierdes 1 metro cuadrado de bosques, pierdes suficiente agua como para cultivar casi 2 metros cuadrados de soya. En otras palabras, talar selva para plantar soya no es buen negocio. La decepción. Ganas tierras, sí, pero pierdes el agua que la hace productiva. Y esto no es simple especulación. Los investigadores estiman que la deforestación de las últimas décadas en la Amazonía brasileña, unos 80 millones de hectáreas, le ha costado al país 4.800 millones de dólares al año en servicios de lluvia perdidos. ¡Uy, qué mal! Esto es más de lo que muchos países invierten en ciencia o tecnología o educación. ¡Uy, qué mal! Usando el precio que Brasil paga por el agua en el sector agrícola, unos 2 centavos de dólar por metro cúbico, los científicos calcularon que la Amazonía brasileña genera lluvia por valor, ojito, de 20.000 millones de dólares al año. Las áreas protegidas y territorios indígenas, a menudo vistos como tierras improductivas, creencias de gente pendeja, resultan ser sistemas que generan riqueza. Solo las tierras indígenas aportan 6.500 millones de dólares anuales en este servicio. El problema es que la lluvia es un servicio invisible. Invisible hasta que haga falta. Y cuando falta, los cultivos se secan y los precios se disparan sin que asociemos la pérdida con la deforestación ocurrida miles de kilómetros más arriba. ¡Vamos a morir todos! Este estudio es crucial porque le pone números a lo invisible, demostrando que proteger el bosque no es solo una causa ecologista, sino una cuestión de economía, soberanía alimentaria y agua potable. No me esperaba eso. La próxima vez que llueva, recuerda que esa gota viajó miles de kilómetros, bombeada por un árbol que alguien decidió no talar, trabajando silenciosamente para todos nosotros. Esto es todo por hoy desde la Universidad del Tolima. Un saludo para todos los mortis de la ciencia. Chau, chau. Cuando rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología. Hoy hemos venido conversando sobre los humedales, la protección, sus enormes complejidades, tanto ecosistémicas y la necesidad de conservarlos frente al crecimiento de un poco la envidianópolis individual y particular, que es propia del desarrollo egoísta del capitalismo y de los desarrollos, digamos, de la búsqueda de la economía y del bienestar particular para unos pocos. Nos ha acompañado Natalia López, Jimena Ordóñez, Alexander Rosso y por supuesto todo el equipo que hace posible este programa, pero también debemos dar la triste noticia de que nuestro tiempo se nos está agotando. Por supuesto le agradecemos a Anderson Guarnizo desde el Tolima sobre las noticias de la actualidad. Un abrazo fraterno aquí desde el Altiplano Central.
Bien, para terminar muy puntualitamente, las personas que quieran hacer parte de este ejercicio robusto de veeduría ciudadana, ¿cómo pueden involucrarse? ¿Cómo pueden encontrarlas? ¿Hay alguna red social? Bueno, cuéntenos un poquito. No tenemos actualmente redes sociales. Sí hay alguna, o sea, sí se tuvieron, pero desde hace varios años no se manejan. Eso es importante, por seguridad también. No las manejamos. Y solo tenemos un correo que es hola.yosoyhumedal@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, yo quiero ir al humedal, quiero participar. Ahí estamos con las puertas abiertas para acompañar y para recibir a todas las personas y pues agradecerles por el espacio. ¿Tú quieres decir algo? Bueno, pues de todas formas, por Instagram también podrían contactarnos por Info Sostenible, así se llama el perfil. Es un perfil en el que se hace difusión sobre justicia climática, acción climática y pues todas estas situaciones que pasan en los humedales de Bogotá. Cada vez pues somos más personas. Bueno, yo dije anteriormente somos una minoría, pero bueno, con el tiempo pues uno se va dando cuenta de que sí hay muchas personas haciendo cositas en sus territorios y poco a poco se van sumando y pues es verdad que las redes sociales son un factor que ayuda a generar esta sinergia entre las personas. Sí. Bien, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por enterarnos de tantas cosas, también por la invitación al convite, que es muy importante. No nos podemos ir sin antes agradecer al equipo que hace posible la producción de este programa, nuestro máster Mario Enríquez, al director de la Pedagógica Radio, Alejandro Sepúlveda. Perdón. En producción sonora, Yolanda Barrantes y Luis Bautista, y en comunicaciones, Aduan Cárdenas. No olviden escuchar la repetición de este programa el próximo miércoles y un poco más de conciencia y tecnología, el Ágora para la Educación, el próximo viernes. También síganos en redes sociales, Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación en Facebook y en Instagram, Conciencia y Tecnología. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.